Señor, gracias. Gracias por Éxodo. Gracias por tu palabra. Y oramos para que a través del poder de tu Espíritu Santo, tú nos des el entendimiento y la gracia para que tu palabra nos guíe y nos apunte a nuestro Salvador Jesucristo. Y en Él podamos vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pues hemos estado hablando mucho tiempo ya del tabernáculo, y como ustedes saben, desde el capítulo 25 hemos estado hablando del tabernáculo y su construcción. Vimos cómo Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí unas instrucciones específicas de cómo se iban primero a colectar todos los materiales para la construcción del tabernáculo. Y unas instrucciones que fueron bien detalladas, unas instrucciones bien detalladas, bien específicas. Medidas, colores, materiales, su localidad, todo fue bien detallado por parte de Dios. Y tenía que ser así, iglesia. Tenía que ser así porque el tabernáculo iba a ser el lugar donde Dios mismo iba a morar en medio de su pueblo. Tenía que ser así. Y era una promesa que Dios le hizo a su pueblo, promesa que se encuentra en el capítulo 29, versículos 44 al 46. Éxodo 29, 44 al 46 dice: santificaré la tienda de reunión y el altar. También santificaré a Aarón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdotes. Habitaré entre los israelitas y seré su Dios. Y conocerán que yo soy el Señor su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para morar yo en medio de ellos. Yo soy el Señor su Dios. El tabernáculo iba a ser un lugar glorioso para un Dios glorioso. Tan especial fue el tabernáculo que no podía ser construido por cualquier persona. Vimos que fue construido por unas personas a quien Dios mismo puso sabiduría e inteligencia para hacer toda obra de construcción. Y estoy seguro que aunque con sabiduría, con inteligencia, el trabajo de construcción del tabernáculo fue complicado, fue fuerte y fue un tiempo largo. Tomó mucho tiempo. Ahora imaginen, después de la promesa de Dios, imaginen la ansiedad y la anticipación del pueblo, esperando el momento cuando Dios habitara entre ellos. La ansiedad, la anticipación no solamente de Moisés, sino del pueblo. Hasta que por fin leemos en el capítulo 39, (39, 42 al 43) dice: los israelitas hicieron toda la obra conforme a todo lo que el Señor había ordenado a Moisés. Y Moisés examinó toda la obra y vio que la habían llevado a cabo, tal como el Señor había ordenado. Así la habían hecho. Y Moisés los bendijo. Llegó el momento de que todo fue construido. Imaginen a Moisés inspeccionando cada pieza del tabernáculo, asegurando que estuvieran bien las medidas, asegurando que estuvieran bien los colores y los materiales de acuerdo a las instrucciones específicas de Dios. Y vemos que al final del versículo 43 dice que toda la obra fue aprobada por Moisés. ¡Qué bendición! Y durante todos estos estudios de Éxodo, yo les he dicho en varias ocasiones que es importante leer la palabra de Dios con detenimiento, en especial las historias del Antiguo Testamento. Porque si las leemos a la ligera, ¿qué pasa?
Nos perdemos detalles que son importantes y que nos pueden hablar a nuestras vidas. Y una de las cosas que podemos pasar por alto si leemos esta sección a la ligera es que desde el capítulo 25 hasta el capítulo 39, Moisés ha estado trabajando fuertemente para que el tabernáculo fuera una realidad. Imaginen el esfuerzo, imaginen la presión de organizar y dirigir a un grupo grande de personas durante la ofrenda que se recogió para la construcción. Imagínense la presión de organizar y dirigir a un grupo grande durante la construcción del tabernáculo. Y no solo eso, la presión espiritual de que todo saliera a la perfección y de acuerdo a las instrucciones de Dios. Digo esto, iglesia, para que puedan ver que la construcción del tabernáculo fue una obra que fue complicada, demandó mucho trabajo y tomó mucho tiempo. Entonces, nos podemos preguntar, yo me hice la pregunta mientras estudiaba este capítulo, ¿qué fue lo que mantuvo a Moisés motivado durante todas las complicaciones y el mucho trabajo y todo el tiempo de construcción del tabernáculo? ¿Qué fue lo que mantuvo a Moisés motivado? Una sola cosa mantuvo motivado a Moisés durante los últimos capítulos de Éxodo. Una sola cosa. Y la acabamos de leer en el capítulo 29. Antes de la construcción del tabernáculo, en el capítulo 29, Dios le dio la única razón para que se mantuviera motivado a trabajar. Dios le dijo a Moisés, si construyes el tabernáculo, yo habitaré entre los israelitas y seré su Señor. Seré el Señor su Dios. Dios le prometió a Moisés la gloria de su presencia. Y Moisés quería ver la gloria y la presencia de Dios. El pueblo quería y necesitaba ver la gloria de la presencia de Dios. Y desde el capítulo 29 hasta el capítulo 40, todo ese tiempo Moisés y el pueblo ansiosamente y con anticipación esperaron ver descender la gloria del Señor, la gloria de Dios. Pero, antes de que todos vieran la gloria de la presencia de Dios y Él habitara entre ellos, Moisés tenía que levantar el tabernáculo. Some assembly required. IKEA. Eso mismo iba a decir yo. Uno va a IKEA y lo meten a uno por los pisos esos, los cuartos modelos, y uno puede ver todo montado. Entonces cuando uno va a buscar la pieza, assembly required. Me vino también a la mente cuando uno era pequeño en las Navidades, que uno pedía un juguete y cuando emocionado por empezar a jugar con el juguete y uno abría la caja, assembly required. Y no traía baterías. Bueno, ahora le montan a uno todo. Antes de que el pueblo pudiera presenciar la gloria de Dios sobre el tabernáculo, Moisés tenía que levantar, él tenía que armar el tabernáculo. Y eso era más trabajo para Moisés. Leamos los versículos 1 y 2 del capítulo 40. Y dice, entonces el Señor habló a Moisés y le dijo, el primer día del mes primero levantarás el tabernáculo de la tienda de reunión. Ahora leamos del versículo 16 al 32. 16 dice, así Moisés lo hizo conforme a todo lo que el Señor le había mandado. Así lo hizo. Y en el primer mes del año segundo, el día primero del mes, el tabernáculo fue levantado.
Moisés levantó el tabernáculo y puso sus basas, colocó sus tablas, metió sus barras y erigió sus columnas, y extendió la tienda sobre el tabernáculo y puso la cubierta de la tienda arriba, sobre él, tal como el Señor había mandado a Moisés. Entonces tomó el testimonio y lo puso en el arca. Colocó las varas en el arca y puso el propiciatorio arriba sobre el arca. Y metió el arca en el tabernáculo y puso un velo por cortina y cubrió el arca del testimonio, tal como el Señor había mandado a Moisés. Puso también la mesa en la tienda de reunión, en el lado norte del tabernáculo, fuera del velo, y puso en orden sobre ella los panes delante del Señor, tal como el Señor había mandado a Moisés. Entonces colocó el candelabro en la tienda de reunión, frente a la mesa, en el lado sur del tabernáculo, y encendió las lámparas delante del Señor, tal como el Señor había mandado a Moisés. Luego colocó el altar de oro en la tienda de reunión delante del velo y quemó en el incienso aromático, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Después colocó la cortina para la entrada del tabernáculo y puso el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de la tienda de reunión y ofreció sobre él holocausto y la ofrenda de cereal, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Puso la pila entre la tienda de reunión y el altar y puso en ella agua para lavarse. Y Moisés, Aarón y sus hijos se lavaban las manos y los pies en ella. Cuando entraban en la tienda de reunión y cuando se acercaban al altar, se lavaban, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Moisés levantó el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y colgó la cortina para la entrada del atrio. Así terminó Moisés la obra. Llegamos al momento donde por fin Moisés terminó toda la obra del tabernáculo. Pero faltaba algo, ¿verdad que sí? Lo único que faltaba era que lo que todos esperaban con anticipación. La presencia gloriosa de Dios. Y después que Moisés colgó la cortina para la entrada del atrio, dice el versículo 34, entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. La gloria del Señor llenó el tabernáculo. Qué precioso. Qué precioso. Y vuelvo a decirlo, como le he dicho tantas veces en este estudio, cómo me hubiese estado allí para presenciar ese milagro. Iglesia, que la gloria del Señor haya entrado o llenado el tabernáculo significa dos cosas. Primero, que la construcción del tabernáculo fue hecha de acuerdo a las instrucciones dadas por Dios. Y segundo, que Dios cumplió su promesa de morar entre su pueblo. Qué maravilloso, hermanos. La gloria de Dios visible delante de Moisés y delante de todo el pueblo. El Dios soberano, el Dios de providencia, el Dios de misericordia, el Dios del éxodo, el Dios de poder, el Dios de justicia, el Dios de amor, el Dios santo. Este gran Dios estaba presente en gloria en el tabernáculo, visible y representado en una nube. Qué maravilloso. Versículos 35 al 38. Leamos el 34 nuevamente. Entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube estaba sobre ella y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Y en todas sus jornadas, cuando la nube se alzaba sobre el tabernáculo, los israelitas se ponían en marcha. Pero si la nube no se alzaba, ellos no se ponían en marcha hasta el día que se alzaba, porque en todas sus jornadas la nube del Señor estaba de día sobre el tabernáculo y de noche había fuego allí a la vista de toda la casa de Israel.
De la misma manera que Dios guió a su pueblo por el desierto día y noche, ¿se acuerdan de eso? Así continuaría haciéndolo, cumpliendo su promesa de que Él habitaría en medio de ellos. Dios salvó a su pueblo, ¿para qué? Para su gloria. Y por la gloria de su presencia, como lo vemos ahora, Él los llevaría a la tierra prometida. Gloria a Dios, terminamos el libro de Éxodo. Gloria a Dios. Terminamos el capítulo 40. Gloria a Dios, Dios descendió su gloria sobre el tabernáculo. Pero la historia no termina en Éxodo. La historia no termina con el final de Éxodo. Podemos decir que Éxodo terminó con un final feliz. Terminado el tabernáculo, Dios descendió y el pueblo vivía delante de la presencia de Dios. Lamentablemente la historia nos enseña que la gloria del Señor se fue del tabernáculo. Se fue del tabernáculo cuando el pueblo y los sacerdotes pecaron contra el Señor. Pero la gloria de Dios regresó nuevamente y habitó con el pueblo cuando Salomón dedicó el templo. Desafortunadamente, nuevamente la gloria de Dios se apartó del templo por el pecado y la idolatría del pueblo. Entonces el templo de Salomón fue destruido y el pueblo se quedó, ¿qué hacemos ahora? Entonces el pueblo, motivado por la presencia de Dios en el tabernáculo, motivado por la presencia de Dios en el templo de Salomón, un nuevo templo fue construido. Adivinen qué pasó. La gloria de Dios no descendió. La gloria de Dios no descendió. Después de mucho trabajo, después de mucho esfuerzo, el pueblo no vio la gloria de Dios. Entonces, ¿cuándo y dónde apareció la gloria de Dios nuevamente? ¿Cuándo y dónde apareció la gloria de Dios nuevamente? Vayamos al libro de Lucas. Capítulo 2, versículos 8 al 11. Dice el 8, en la misma región había pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Porque les ha nacido hoy en la ciudad de David, ¿un qué? Un Salvador, que es Cristo el Señor. Iglesia, lo que hizo Dios por su pueblo en el tabernáculo fue glorioso, fue maravilloso. Pero aunque glorioso y maravilloso, no se puede comparar con las cosas gloriosas que Dios ha hecho por nosotros. La gloria de Dios en el tabernáculo es una sombra de la gloria que Dios preparó para nosotros, para ti y para mí, en Jesucristo. Philip Ryken, en su comentario del libro de Éxodo, escribió, creo que lo tengo por aquí, dice, el libro de Éxodo es realmente la historia de Jesús. Jesús es el Moisés de nuestra salvación, el mediador que va por nosotros ante Dios. Jesús es el Cordero de nuestra Pascua, el sacrificio por nuestros pecados. Jesús es nuestra salida de Egipto,
el libertador que nos bautiza en el mar de su gracia. Jesús es nuestro pan en el desierto, el proveedor que nos da lo que necesitamos para la vida diaria. Jesús es nuestra voz desde la montaña declarando su ley para nuestras vidas. Jesús es el altar de nuestro sacrificio quemado, a través del cual ofrecemos alabanza a Dios. Jesús es la luz de nuestro candelero, la fuente de nuestra vida y luz. Jesús es la fuente de nuestra limpieza, el santificador de nuestras almas. Jesús es nuestro gran sumo sacerdote que ora por nosotros en el altar del incienso. Y Jesús es la sangre en el propiciatorio, la expiación que nos reconcilia con Dios. El gran Dios del Éxodo nos ha salvado en Jesucristo. Gloria a Dios. Iglesia, la gloria que descendió y que brilló en el tabernáculo ese día resplandece completa y perfectamente en Jesucristo. Él es el verdadero tabernáculo. Jesucristo es donde único los pecadores como tú y como yo se pueden encontrar con el Dios Todopoderoso. Miren lo que dice Juan 1:14. El verbo, ¿quién es el verbo? Se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos que su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Miren lo que dice Hebreos 1:3. Él, Jesús, es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de la naturaleza de Dios. Jesucristo, iglesia, es nuestro tabernáculo. Y como nuestro tabernáculo, Él está lleno de la gloria de Dios. Cuando Dios vino a la tierra en la persona de Jesucristo, la gloria de Dios descendió del cielo. Y lo maravilloso es que nuestro glorioso Señor Jesucristo está con nosotros. Está con nosotros en todo el poder y consuelo de su presencia salvadora. Su plan no era simplemente salvarnos muriendo en la cruz por nuestros pecados. Sí, esa era parte del plan. Pero su plan también era que nosotros pudiéramos tener una relación personal con Él para siempre. Para siempre. Y todos los que confían en Él, Jesús les ha dado la promesa de su presencia eterna. ¡Qué bendición! Mateo 28:20 dice, y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así como Dios estuvo con los israelitas hasta el final de su viaje, Jesús ha prometido estar con nosotros para siempre. Y Él está en nuestras vidas por la presencia de su Espíritu que mora en nosotros. Iglesia, Él nos cuida, Él nos guía, Él es nuestra ayuda y consuelo para el camino que tenemos por delante, no importa cómo sea ese camino. No importa dónde vayamos o por lo que estemos pasando, el Dios de gloria está con nosotros. Y un día, iglesia, un día, no sabemos cuándo, pero estoy seguro que va a ser pronto, Jesús vendrá en gloria para llevarnos ¿a dónde? A la gloria eterna. Y todo el que confía en Él será salvo para la gloria de Dios. Tremenda promesa. Tremenda promesa. Antes de cantar, antes de alabar al Dios de gloria, no podemos terminar sin antes definir lo que es la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios?
Bueno, la gloria de Dios es bien difícil de definir. Pero si miramos nuevamente el capítulo 40, de acuerdo a lo que estudiamos hoy, la gloria de Dios es una manifestación visible de lo que es Dios, de los atributos de Dios. Dios es soberano, Él es un Dios de providencia, Él es un Dios de misericordia, Él es nuestra salvación, Él es Dios de poder, de justicia, de amor y santidad. Ese es el Dios a quien nosotros le servimos. Ese es el Dios el que mora en nuestras vidas. Y el Salmo 19:1 dice: los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Dónde está la gloria de Dios hoy? La gloria de Dios está presente y se manifiesta en nuestras vidas. Porque todo verdadero creyente es templo del Espíritu de Dios. Primera de Corintios 6, 19, 20 al 20 y 20 dice: ¿o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Porque han sido comprados por un precio, y precio alto. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Cuando dice en el versículo 20 que glorifiquemos a nuestro Dios en cuerpo y espíritu, significa, iglesia, que debemos vivir nuestras vidas de una manera que manifieste, que presente, que declare, que diga, que publique que Dios vive en nosotros y que Él es soberano, Dios de providencia, misericordioso, Dios de salvación, poderoso, justo, Dios de amor y santo. Iglesia, esa es mi oración, que podamos vivir declarando la gloria de Dios. Que podamos alumbrar en un mundo de oscuridad. Estemos de pie para orar y adorar al Dios de gloria. Señor, qué bueno tú has sido con nosotros. Es nuestro deseo alabar y glorificar tu nombre, Señor. Gracias por este largo camino, Señor. Todo este tiempo que hemos estudiado tu palabra, Señor, en un libro específico, Señor, y hemos podido encontrarnos contigo. Hemos podido conocerte mejor, Señor, y conocemos, Señor, que tú eres soberano. Tú eres un Dios poderoso, maravilloso. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de estudiar tu palabra capítulo a capítulo. Gracias porque te revelaste a nosotros a través de tu palabra. Gracias porque vives, moras en nosotros y nosotros podemos reflejar tu gloria en el día de hoy. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Su gloria ha llenado este lugar y mejor todavía, su gloria ha llenado nuestros corazones y nuestras vidas. Gracias, Señor. Y pon en nuestros corazones no quedarnos quietos, Señor, a saber, Padre, que tu gloria mora en nosotros, que podemos reflejar tu gloria a otros. Señor, y esperamos encontrarnos contigo cara a cara. Una gloria eterna. Pon en nuestros corazones responder a esa gran noticia. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, Dios le bendiga mucho. Cerramos este servicio de celebración, pero nuestro servicio a Dios continúa. Recuerden que tenemos el privilegio de ayudar a otras personas a conocer y seguir a Jesús. Recibamos la bendición pastoral. Yo era en 2 de Pedro, the last slide. Dice que Dios les dé cada vez más gracia y paz a medida que crecen en el conocimiento de Dios y de Jesús, nuestro Señor.
Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Seamos la iglesia que Dios quiere que seamos y vivamos nuestras vidas para la gloria de Dios. Amén. Dios les bendiga y su iglesia dice, amén.